lleva una buena relación con el ejército mexicano. ¿Cuál es la relación que está llevando actualmente Donald Trump con los soldados estadounidenses? Bueno, para platicar de esto y mucho más, le doy la bienvenida al especialista en seguridad nacional, experto en derecho penal militar y abogado amigo de esta casa de medios de comunicación, al abogado César Gutiérrez Priego, que está con nosotros aquí en Reporteros MX. César, bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás, Manuel? Un placer estar aquí contigo, como siempre. ¿Cómo te trata la vida? Muy bien, muy bien. Hemos andado ahí con varios pendientes que traíamos, pero bien, dándole duro. Muy bien. El G7 va a dar que hablar bastante y me gustaría que platicáramos de unas imágenes que sucedieron este fin de semana. Se dio hoy un desfile militar en los estados, bueno, se dio este fin de semana, justamente el día sábado, día que cumplía Donald Trump 79 años de edad, y él dijo, bueno, aprovechando que va a ser mi cumpleaños, ¿por qué no hacemos un desfile militar que se vea choncho? Y los estadounidenses se pusieron loquísimos, tanto así que lo calificaron como el No Days Kings, o ¿cómo? No King's Day. No King's Day, el día de los no reyes, para que no se elevara el señor. Y uno diría, bueno, la gente, el estadounidense de a pie está en contra de Trump, pero tú ves las imágenes de los soldados, César, están, pero en una de esas no le terminan apuntando a él. Si les parece, vamos a ver y escuchar. No, bueno, a ver, yo creo que ni los tanques querían salir a marchar, César, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Está rota la relación ejército-Estados Unidos con el presidente, desganados, perdón, yo no sé nada de ejércitos, pero sé que un soldado no marcha así. No, me parece que incluso, recuérdate, hay que recordar algo, mi querido Manuel, recordamos que la actitud tiene que ver con el liderazgo. No ha sido muy bien recibido en los Estados Unidos por parte de varios generales y almirantes la actitud que se ha tenido al interior, ¿no? La gran mayoría de ellos obviamente son gente que por sus orígenes pues, fueron inmigrantes en alguna ocasión. Hay muchos hijos de inmigrantes que se encuentran dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y me parece que el ambiente de polarización que existe al interior de los Estados Unidos, pues se vio reflejado incluso con la actitud, ¿no?, de varios de estos elementos, que al momento de ir marchando, si bien es cierto, no se le dio la solemnidad que tendría que ser, porque fue más como un President Day, ¿no?, como el Día del Presidente, y por eso ellos lo bautizan como el No King's Day, o sea, no es el Día de Reyes. Me parece que se dio ese contraste en donde se pudo observar claramente el que no hay una buena actitud por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas respecto a la política interna que estaba llevando los Estados Unidos, y eso obviamente pues, se pudo ver de manifiesto en lo que fue este desfile militar, no desfile militar, ¿no? No, yo veo las imágenes y seguramente tú las habrás visto también. Tú compara un desfile militar ruso, tú comparas los soldados que tienen una sincronización, pero de verdad de miedo, y luego compara este ejército le puede ganar a los chinos, a los rusos con ese ánimo, César. Mira, es que son cuestiones distintas, no iría tan lejos. Veamos aquí lo que sucede en México el 16 de septiembre, a lo que nosotros estamos viendo ahí. La marcialidad que utilizan las Fuerzas Armadas para cuando ellos van a un desfile, ¿no? En México es un desfile cívico-militar, que es lo mismo que está sucediendo en los Estados Unidos, y no vimos esa gallardía. Cuando nosotros hemos visto en la mayoría de las películas, ¿no?, que sacan en Hollywood, obviamente la marcialidad con la que siempre actúan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues obviamente contrasta mucho con la realidad de lo que pudimos ver, ¿no?, en este desfile. Pero además tiene que ver también con los mensajes que estuvimos viendo cuando Donald Trump se queda saludando él solo, ¿no? Este durante distanciamiento. 2 minutos.
Así es, se le veía como melancólico, me parece que había alguna cuestión a lo mejor por ahí medianamente personal en donde él, no sé si estaba pensando, recapacitando, se especuló mucho respecto a cierto tipo de situaciones que pudieron haber pasado, incluso de forma como interna en su familia, porque llega uno de sus hijos y no lo saluda, y hubo por ahí ciertas cuestiones que se prestan un poco a la creación de ciertas narrativas. Pero sí tiene que ver con una molestia que hay por parte de las mismas Fuerzas Armadas, porque recordemos que un alto porcentaje de inmigrantes forman parte de las filas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y hay un muy alto porcentaje que son latinoamericanos y de ese alto porcentaje, la gran mayoría son mexicoamericanos o mexicanos que para obtener la residencia ingresan a las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Cuántos soldados? Tú lo tendrás mejor en el radar, pero ¿cuántos soldados estadounidenses no se llaman Hernández? Así es. No se apellidan Martínez. López. Gutiérrez. Exactamente. ¿No? Es decir, yo creo que para que cualquier ejército funcione, primero tienen que respetar a su comandante supremo. Y yo no veo que los soldados estadounidenses respeten a su comandante supremo. Por lo menos no hay ese sentimiento de espíritu de cuerpo, ¿no? Que es el sentirte orgulloso de la institución. Y me parece que tiene que ver con estas políticas internas, ¿no? Quieras o no, obviamente hay un alto porcentaje de ciudadanos norteamericanos que a lo mejor sí compran esta narrativa de que la culpa de todo lo que sucede en Estados Unidos es por culpa de los inmigrantes. Pero ese alto porcentaje no es la gran mayoría, ¿no? La mayoría entiende la importancia que tienen los inmigrantes. Es un país que se formó gracias a la inmigración. Y me parece que incluso interiormente pudimos ver el número tan grande de manifestaciones que se dieron en diferentes estados de los Estados Unidos. Casi en todo el país se marchó. Y esto tiene que ver también con todas estas narrativas que han ido desde hace algunos meses. ¿No? Yo creo que llevan años, pero desde hace algunos meses se han estado intensificando. Y lo podemos ver incluso ahora con la política exterior y que terminan repercutiendo en lo que está sucediendo también en México, ¿no? Cuando nosotros incluso escuchar a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos acusar a la presidenta de México de supuestamente ella ser una de las personas que motivó el que hubiera manifestaciones violentas en los Estados Unidos. Y quiero recordar que yo lo había platicado contigo, que te había dicho, Manuel, abusados porque lo que la presidenta acaba de señalar de que no estamos de acuerdo con el impuesto a las remesas y que si es necesario vamos a movilizarnos, va a ser tergiversado y lo van a querer utilizar para querer atacarlo. Y 2 semanas después lo que sucedió. Y no es de que uno sea vidente, es porque entiende uno que viene una narrativa desde hace varios años, pero que se ha incrementado hace unos meses, en donde lo que se está tratando de buscar es culpar de toda aquella problemática que sucede en Estados Unidos a los extranjeros, a los inmigrantes, pero en específico al gobierno mexicano. El primer intento fue por medio de los grupos criminales mexicanos al hacer el señalamiento de que eran terroristas. Se empezó a hacer un buen trabajo por medio del Gabinete de Seguridad, la coordinación, los resultados están ahí, los números obviamente nos dan la razón en el sentido de hay menos ingreso de fentanilo hacia los Estados Unidos, de precursores químicos, hay menos droga incautada por parte de las autoridades norteamericanas, significa que México ha estado haciendo el trabajo que le corresponde, hay buenos operativos en contra de estos grupos criminales, los resultados se ven así, ha bajado el número de homicidios en México, ha subido el número de detenciones por delitos de alto impacto. Entonces, como la narrativa ya no puede ser esa, entonces ahora empiezan a hacer ataques. Y creo que es importante esto, ahorita que está, obviamente estamos escuchando todo lo que está sucediendo con el INE, la calificación que se está dando, obviamente. Respecto a la elección judicial. Respecto a la elección judicial. ¿Te acuerdas que en algún momento lo platicamos y que yo te decía que yo tenía que ser muy responsable y por eso fui el primero en salir a reconocer que no me favorecían, obviamente, los votos que había emitido la gente? Y te lo dije que porque esto era muy importante, porque el día de mañana veremos que la OEA, que se presta, ¿no?, como un instrumento del gobierno de los Estados Unidos, van a utilizar lo que sucedió en la elección judicial para querer atacar a México y para seguir tratando de intervenir
en las decisiones del gobierno mexicano. Ya lo intentaron con las cuestiones de seguridad en contra de los grupos criminales. Lo han estado intentando de diferentes formas. ¿Tú crees que es casualidad que la secretaria de Estado haya hecho ese comentario tratando de involucrar a la presidenta de México en estas manifestaciones? ¿O estos infiltrados que hemos visto con banderas mexicanas causando destrozos en diferentes lugares? Con lo único que no contaron es con lo que acaba de suceder este fin de semana, que la sociedad norteamericana se sumó a la lucha por los derechos humanos de los migrantes que viven en Estados Unidos y que ellos participan de forma activa en la economía y en todo lo que tiene que ver con el trabajo que se realiza en Estados Unidos. Se calculan entre 4 y 6 millones de personas el día de ayer. Me parece que incluso los números son poco no cercanos a la realidad. Yo creo que estaríamos hablando casi del doble, pero aún así estamos hablando de un porcentaje muy amplio de ciudadanos norteamericanos que incluso con el miedo, porque obviamente pues, no están respetando los derechos humanos y se está criminalizando la manifestación pacífica, ¿no? Y eso lo que te demuestra es como en su momento vimos a los afroamericanos salir a protestar y a luchar por sus derechos, me parece que también hay una revolución de conciencias en los Estados Unidos. Y hay que tener mucho cuidado porque vemos que muchas de estas narrativas están siendo propiciadas incluso por partidos políticos mexicanos de oposición. ¿Como quién? Pues como el PRI, el PAN, si me explico, que abiertamente salen a decir que ellos no solo van en contra de lo que fue la elección del Poder Judicial, sino que además ellos se han prestado para presentar estas denuncias. Escuchamos a algunos pseudoespecialistas en diferentes medios de comunicación decir que pues no tiene nada de malo ir a organismos internacionales, que incluso Andrés Manuel López Obrador lo hizo en su momento también cuando era oposición, que el problema es querer validar todo aquello que es una farsa. ¿Por qué ahora están haciendo ese tipo de señalamientos? Y por eso yo te lo dije, yo antes que nada, no soy un vulgar ambicioso, como le decía Andrés Manuel López Obrador, yo no me voy a prestar para que utilicen este tema para golpear al gobierno mexicano. O sea, antes de la elección tú ya traías la lectura de que el ejercicio en sí se podría prestar para que Estados Unidos lo aprovechara y meter una narrativa de intervención. Porque ahora que me lo dices, yo recuerdo a Ken Salazar, lo dijo en su momento cuando todavía era embajador de Estados Unidos en México y que ya había esta ruptura con el propio presidente López Obrador, que de hecho es lo que lleva a que tenga esta ruptura con el presidente, que llegó a decir que la elección judicial no era democrática. Eso lo había dicho Ken Salazar con Joe Biden. Exactamente. Bueno, esto ya se estaba cocinando muchísimo antes del presidente López Obrador. Entonces, tú sí ves que la operación de una nueva corte puede ser utilizada por Estados Unidos para tratar de insertar de nuevo el anzuelo del intervencionismo. Sí, sí lo veo así, y sí lo veo así. ¿Por qué? Todas las evidencias nos dicen que es lo más probable que pueda suceder, Manuel. Mira, obviamente no tenían este tipo de problemáticas con los gobiernos del PRI o del PAN. ¿Por qué? Porque era un servilismo a tal grado que obviamente era lo que Estados Unidos decidiera y cómo lo decidiera. Hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador supo cómo lidiar con los gobiernos norteamericanos, incluso cuando ya estaba Donald Trump, y que supo llevar una relación cordial, pero con respeto, al grado de que recordemos que el rompimiento que se da por la detención del general Salvador Cienfuegos, independientemente de cómo se llevaron a cabo toda esta situación, las acusaciones, etcétera, el juicio de Genaro García Luna, porque me parece que todo esto viene ligado de una forma u otra, pero supo cómo llevarlo a cabo. ¿Qué fue lo que sucede? Empezaron a preparar el terreno incluso un año antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara el poder para empezar con esta narrativa. Y esta narrativa ha sido propiciada no solo por medios extranjeros, sino también por medios nacionales. El ver que el mismo PRI, el PAN, y a lo mejor en menor medida, pero también Movimiento Ciudadano, se prestaron para salir a decir que no fuera la gente a votar, para tratar de no convalidar la elección, no importaba cuál iba a ser el resultado, no importaba quiénes quedaran, de todas maneras el ataque iba a venir en ese sentido. ¿Por qué? Porque la intención de la injerencia tiene que ver con aquellos intereses que tienen que ver más que con lo geopolítico. Estados Unidos está en una guerra comercial con todo el mundo, en específico con China, ¿no? Y obviamente hoy vemos a Donald Trump
hacer un señalamiento en el sentido de decir, bueno, pues es que Rusia debería estar aquí y Rusia no se encuentra aquí. ¿Por qué lo hace? Porque también es forma de desviar la atención de los temas importantes que se tendrían que hacer en el señalamiento en ese momento. Primera y segunda, porque él no está de acuerdo en la guerra de lo que está llevando entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Por qué lo hace así? Porque lo que quiere es que a lo mejor la guerra terminara entre Ucrania y Estados Unidos, pero con la intención de ellos obtener el botín de lo que Ucrania podría significar para ellos. Porque hay que entenderlo que esto no es una cuestión personal, es una cuestión de negocios. En este momento la economía de los Estados Unidos está casi en la quiebra y de alguna forma se tiene que reactivar. Y cuando tu socio comercial como México está siendo tu principal socio economista y ver los beneficios que está teniendo, pero nunca lo habías tratado de igual, sino que siempre lo habías visto como el socio minoritario de un gran negocio que tenemos a nivel mundial, pues obviamente me parece que por eso hemos visto todo ese tipo de políticas. No es coincidencia escuchar a la secretaria de Seguridad que hiciera ese señalamiento, y menos en la Casa Blanca. Y me parece que el que fuera retomado, al lado de Trump, por supuesto. Entonces Trump sale como... la presidenta de México es una gran mujer. Sí, ella hace este comentario. O sea, pega y no es casualidad el que escuchemos este tipo de narrativas por diferentes medios de comunicación, por diferentes periodistas. Incluso tengo que reconocer a Eli Oficial que ella demuestra el montaje que quería crear Carlos Loret para todos aquellos que no le reconocen a la gente que trabaja en YouTube el buen trabajo de investigación que pueden realizar. Y otro de los mitos, ¿no?, que existía en nuestro país, de que decían que un periodista profesional como Carlos Moret fue exhibido. ¿Cómo tratan de crear una narrativa? ¿Por qué? Este es el momento, y yo te lo decía, Manuel, por lo cual tenemos que ser muy profesionales. Este es el momento de sumar esfuerzos a favor del gobierno de México y a favor de la presidenta, porque se viene una campaña, y me parece que va a ser una campaña muy dura, muy ardua, muy grande, para desacreditar lo que está haciendo el gobierno de México. Primero era el tema de la seguridad. Como el tema de la seguridad se ha ido trabajando, se ha ido fortaleciendo, estamos viendo las capacidades tácticas que tiene el gabinete de seguridad, los resultados que se están llevando a cabo. Me parece que ahorita están empezando a buscar otra línea de ataque, y esa línea de ataque tiene que ver entonces ahora con una supuesta injerencia de la presidenta de México, cuando ella hace el señalamiento de que no estamos de acuerdo con las remesas, si es necesario nos vamos a movilizar. Y han empezado a utilizar varios de estos ataques o comentarios, incluso lo comentaba yo contigo fuera del área, del aire, mi solidaridad con esta consejera del estado de Jalisco, que se Melissa Cornejo, que se le vinieron encima cuando ella emite un punto de vista de carácter personal, ¿no? Y me parece que eso es lamentable, porque parecería que los ataques que se dan por parte de la derecha y de los medios de comunicación tradicionales, que también se han replicado en algunos espacios de izquierda, me parece lamentable. Que a lo mejor no estés de acuerdo con el comentario que haya hecho, es completamente distinto a que tengas que salir a criminalizarlo de esa forma. Porque hay que entender algo, la libertad de expresión es un derecho universal, humano, ¿no?, que todos lo podemos tener. Yo he vivido que mucha gente haga comentarios completamente fuera del lugar de mi persona, que no estoy de acuerdo, pero aún así es su derecho de poder opinar, ¿no? Pero cuando nosotros estamos escuchando este tipo de cosas, pues llegó el momento de cerrar filas. Y por eso yo te lo decía, no me voy a prestar para un golpeteo de este estilo. Serán las autoridades quienes tendrán que realizar las investigaciones que tienen que llevar a cabo. Y que vamos a estar viendo en estos últimos días que obviamente todas las críticas hacia la elección judicial no son porque quieran que uno u otro candidato esté, porque a ellos simple y sencillamente no les interesa. Hay que recordar que incluso el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, aunque en menor medida, pero también lo hizo, lo que quisieron es que la gente no saliera a votar. Ellos estaban concentrados única y exclusivamente en las elecciones de carácter político en el estado de Veracruz y Durango. Tan es así que los resultados ahí están. Movimiento Ciudadano le va muy bien. En Veracruz ha crecido, ¿no? Y en Durango, solamente el PRI y el PAN, pues se llevan gran parte del pastel. ¿Y qué es lo que hay que entender nosotros aquí? Para aquellas personas que pensamos y somos de izquierda, aunque no pertenecemos a Morena, que eso no lo recalcan, ¿no?, de forma continua. Y que la verdad no dan muchas ganas, como se están comportando algunos. Pero eso es independiente, ¿no? A ver, no, exacto, o sea, sin ataduras. Pues. Pero con todo respeto, Manuel, ¿cómo podemos formar parte de Morena si el Instituto de Formación Política, que es quien te daría la entrada para poder afiliarte,
es una de las personas que incluso sale a hacer campaña en mi contra, pues estaría complicado, ¿no? Por más que yo quisiera formar parte de Morena, pues sería imposible formar parte de Morena si los dirigentes son los primeros que me ponen el pie. Tal vez no, tal vez si te apellidaras César Yunes, a lo mejor posiblemente, fíjate que sí, ¿no? A lo mejor por ahí lo podría hacer. Oye, lo que pasa es que ahora que ya tuve un poco de tiempo para estar leyendo varios de estos comentarios, o sea, decir, es que lo está apoyando a Dan Augusto. Señores, no conozco a Dan Augusto. Sé quién es, pero en mi vida. Deja tú a Dan Augusto. Salinas Pliego. Bueno, o sea, que como yo soy Pliego y él es Pliego, sí. O sea, son de ese tipo de cosas y de incongruencia. Ya vieron, señores, que no importa. Ya vieron que no iban a imponerme y que yo iba a ser ministro de la Corte. Terminaron siendo mejores perfiles que yo, quienes quedaron en la Corte, y merecen toda mi felicitación. Pero de ahí a que yo me preste para atacar a un gobierno y a la cuarta transformación que yo apoyo, nunca lo voy a hacer. Por eso creo que sí es momento de que todos cerremos filas, pero que también seamos congruentes, que dejemos toda esa polarización, todos esos ataques. O sea, empecé a escuchar una serie de cosas, o sea, incluso salir a decir cosas de ti, Manuel, que yo digo, bueno, hay personajes que han salido a decir cosas de ti, que ellos se venden como que son hackers y que pueden hackear teléfonos y que supuestamente pueden hacer no sé cuántas cosas, medios de comunicación que salen a atacar y a decir mentiras, que dices, por el amor de Dios, o sea, si quieren que hablemos, pues vamos a hablar sin tapujos todos, ¿no? Todos aquellos que se pusieron a pedir dinero y como no hubo dinero, entonces empiezan a atacar, o todos aquellos que me quisieron extorsionar. Creo que ahí es donde tenemos que dejar esas divisiones, centrarnos todos a lo que tenemos que hacer y apoyar a este gobierno, pero en serio, no nada más de dientes para afuera, no les van a quitar sus contratos, señores, mejor pónganse a apoyar y hacer las cosas que tienen que hacer. No, y aparte, lo esencial primero, antes que todo, es ver quién lo dice. Sí, por supuesto, ¿no? Los dicen, quienes fueron las principales meretrices periodísticas de Peña Nieto, pues uno que se va a poner a andar discutiendo, bueno, al contrario, yo de orgullo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo me peleo con el dueño del circo, no con los animalitos. Sí. Yo suelo decir, yo crecí en Comalcalco en una granja, sé tratar con animales, entonces tampoco hay que buscarle mucho tema por ahí. Regresando al tema del G7, no va sola la presidenta. No. Va, naturalmente, tiene que ir a fuerza y qué bueno. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, pero el que creo que todavía es más importante en la fórmula, Omar García Harfuch. Que vaya Omar García Harfuch y que aparte confirme Omar García Harfuch que va a participar, que va a estar presente en la reunión entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, estrictamente es porque es una reunión donde se va a hablar de seguridad, sino para qué va Omar García Harfuch. Por supuesto. La naturaleza o parte de esos 60 minutos va a contar también en un asunto de seguridad. Me dicen por ahí que se escucha un poquito bajo mi micro, Rodri, ahí te lo encargo. Entonces, ese asunto, César, la presencia de Omar García Harfuch, ¿qué tanto le va a brindar de información? Porque también va a ser Harfuch conociendo a Trump, ¿no te imaginas esa parte? Nuestro Batman conociendo al Guasón. Sí, pero incluso creo que le da un toque de seriedad importante. Recordemos que aquí lo que más nos une no solo es la parte comercial, sino la parte de la seguridad. Y más cuando a México se le ha acusado que es uno de los principales generadores de problemas en cuanto a la seguridad en Estados Unidos. Ahora al grado de que si la presidenta hace algún comentario o señalamiento, quieren salir a atacarle y decir que ella es la culpable. Cuando de forma clara incluso pudimos ver que había provocadores en estas marchas que no tienen nada que ver con el gobierno mexicano. Pero el haber ondeado en las banderas mexicanas lo que hizo es encender nuevamente esta narrativa y decir, en suelo norteamericano ninguna otra bandera que no sea la de los Estados Unidos puede ondear. Pero eso es con la intención, por supuesto, de seguir generando, ¿no?, esta narrativa de que los malos somos los mexicanos y que además es alimentada por los mismos medios de comunicación mexicanos. El hecho de que nosotros veamos a García Harfuch nos demuestra que sí hay puntos importantes que tratar en cuestiones de seguridad. Y dos, me parece que también es para que no esté tensa la relación entre la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos y la presidenta de México, porque ella hizo... Que sería la contraparte de Harfuch, ¿no? Cristina Emil Harfuch. Exactamente. Y Harfuch ha demostrado tener muy buena relación con el FBI, con la DEA,
con la CIA. Y Eso ayuda, ¿no? Y a lo mejor Harfuch ahí hace uso de sus... De sus dotes de galán, dotes, ¿no? de sus Ahí. encantos. Digo, no lo sé, la verdad es que... para poder sí no tranquilizar a Kristi Noem. Pero creo que podría ser muy importante que él tuviera una relación directa con Kristi Noem para agilizar toda esa parte de la operatividad que sí se lleva a cabo y de todo el trabajo coordinado que ha hecho México con los Estados Unidos, y hemos visto la gran diferencia. Ve la actitud que tiene el director de la FBI, a que agradece abiertamente al gobierno mexicano y en específico al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque reconoce el trabajo que se ha dado. 2 de los 10 más buscados del FBI han sido detenidos en México gracias a este trabajo coordinado, el trabajo que se ha llevado a cabo con la DEA, que no tenía una buena relación y que incluso ahorita, por medio del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, han tenido una parte importante a los operativos que se llevan a cabo con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Incluso la misma CIA reconoce el trabajo que se ha estado llevando. Entonces, esto me parece que le da cierta solemnidad e importancia en cuanto al trabajo de seguridad, que es lo que más nos debería de preocupar en este momento, y dejar de lado la narrativa que se está llevando a cabo. Por eso te digo, es momento de cerrar filas, mi querido Manuel, y dejarnos de chismes, de diretas, que si sí, que si no. Me parece que ahorita es el momento, porque se viene todavía una campaña muchísimo más agresiva en contra del gobierno mexicano, en contra de los mexicanos y en contra de los migrantes. Y un gran número de mexicanos, que son poco más de 30 millones que viven en los Estados Unidos, imagínate si no, tendrían que pagar las consecuencias de toda esta campaña que parece que se alimenta desde México y se retoma desde Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vienen a decir y a hacer señalamientos de lo que dijo Kristi Noem, como si fuera una realidad incontrovertible, haciéndonos pensar que nosotros fuéramos tontos o que nos chupáramos el dedo al señalar que supuestamente lo que sucedió en Estados Unidos, en específico en Los Ángeles, fue propiciado por una declaración de la presidenta. Y ahí es donde me parece que todos nosotros no tenemos que prestarnos a hacer los señalamientos de forma claras y dejarnos de pleitos, que si Morena no está de acuerdo, que si sí está de acuerdo, que si la izquierda buena ondita, que si los radicales. A ver, señores, aquí todos tenemos libertad de expresión. Si alguien cometió un error, ella misma salió, explicó el porqué, pero no puede ser posible que un vicecanciller salga a hacer un comentario como lo hizo en una red social, y en vez de que se critique eso, lo que se termina haciendo es criminalizar a una consejera de Morena en el estado de Jalisco. Que antes de ser consejera es mexicana. Y es una mujer, es un ser humano y tiene derechos humanos. Esa parte me llamó poderosamente la atención. ¿Tú tienes visa? Yo tengo visa. ¿Y tienes interés de ir a Estados Unidos? La verdad es que no. Y tú eres bastante activo en redes sociales, eres un tuitero, pero de aquellos, casi no provocador. ¿No temes que Christopher Landau diga, sí, tú también, pues también te quito la visa? Pues si ellos determinan, de acuerdo a las leyes que se manejan en los Estados Unidos, que se me va a revocar la visa por algún comentario o falta de respeto o a lo mejor alguna violación respecto a alguna normatividad, pues son las consecuencias que yo tendré que pagar por emitir mi opinión. Yo siempre he pagado las consecuencias. ¿No te quita el sueño ir a Estados Unidos? Pues no, mi querido Manuel, la verdad es que no. Tiene muchos años que no voy a Estados Unidos y no tendría por qué quitármelo. Es un buen indicio porque pues, significa que no estoy siendo investigado por ningún delito de carácter criminal. Ya ves que en los últimos meses la oposición dice que si cometiste algún delito te van a quitar la visa. Pues no, a mí no tienen por qué quitarme la visa. Ya tuve que pasar por un proceso que me inventaron historias, cosas y todo lo demás, pero ya quedó claro que ni soy delincuente, ni he cometido delitos, ni tengo un historial criminal, que soy una persona común y corriente, tal vez más corriente que común, pero que simple y sencillamente ya se les acabó hasta la campaña, ¿no? Ya no interesó, entonces ya no hay campaña, ya no hay que pegarle, ¿no? Nada más para que vean cómo las narrativas que se inventan en algún momento son por intereses personales. Ellos sí, para que vean, no cumplen con el código de ética que debería de tener el movimiento. Ellos sí son ambiciosos, vulgares, que por querer posicionar a ciertos perfiles salen a atacar a otros. Yo no. Yo entiendo que hubo mejores perfiles que el mío, que votaron por ellos. Y no me voy a prestar para un ataque en contra de este gobierno ni de la Cuarta Transformación, y les pediría a todos los demás que entendieran que es momento de estar unidos y que nos dejemos, por favor, de pleitos internos, de guerras absurdas, tonterías. Yo entiendo que tienen ciertos intereses de carácter personal, pero ahorita lo más importante es el país y tenemos que ser responsables, y por eso yo fui responsable y entendí cuál es la importancia de que una persona como yo, que haya participado
en esta elección haya entendido que no le favorecían, obviamente, lo que había sido la votación y salir responsablemente a reconocer que no había sido así. Entonces hay que seguir en el siguiente paso, porque lo más importante es transformar al Poder Judicial y acabarnos, obviamente, con todas estas narrativas que vienen desde el extranjero, pero que además son alimentadas al interior del país. César, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Reporteros MX. Tenemos noticias de última hora. La presidenta de México acaba de aterrizar en el aeropuerto en Canadá y ya se dirige rumbo al G7. Por cierto, hoy que salió la presidenta en Air Canada, cómo la criticaron por irse en un vuelo comercial. ¿Tiene algo de malo que la presidenta de México o cualquier presidente del mundo viaje en un avión comercial junto con otros pasajeros connacionales y no en un avión presidencial o en un avión de la Fuerza Aérea? Pues me parece que es una tontería empezar a hacer un tipo de comentario de este estilo cuando ella es la forma como normalmente le gusta viajar cuando lo hace al interior del país, ¿no? Entonces, primero se criticaba que si no iba a ir a esta reunión internacional y ahora que va, se le critica por hacerlo en un vuelo comercial. Me parece que pudo haber sido en un vuelo privado o de la Secretaría de la Defensa Nacional, ella hasta tomó la decisión, me parece que ese no es el tema importante, lo importante es lo que ella va a ir a hacer. Y que incluso va con este grupo cercano a tratar temas que son de suma relevancia e importancia, no solo para el país, sino para ese 30 millones de mexicanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. Eso me parece que tendría que ser lo importante. Lo demás es seguir alimentando estas narrativas, mi querido Manuel, de criticar por criticar. ¿Para qué? Para que la popularidad que tiene la presidencia de la República, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, se vea opacada por comentarios de este estilo y fuera de lugar. César, te agradezco muchísimo y espero verte pronto. Vamos a ver qué sale entre la conversación entre Trump y la presidenta Sheinbaum y yo creo que va a ser muy necesaria tu opinión por acá. Te agradezco mucho. Al contrario, Manuel, como siempre, un placer. Muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Que por cierto, no sé si te diste cuenta, pero estás a menos de 100 o 1000 seguidores en Twitter, de llegar a 100,000 seguidores en Twitter y como a 100,000 en Facebook. Te fue muy bien, ¿no? La verdad es que sí, hemos conectado mucho con la gente, incluso he estado pensando por ahí a lo mejor hacer de repente algún live o algo para platicar con la gente, tratar de estar presente. Hay muchas preguntas, ¿no? que me realizan y la verdad es que agradecido con espacios como el tuyo, en donde puedo interactuar con las personas. Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, que es @CesarGutiPri, mi cuenta de TikTok es @CesarGutiPri1 y en mi cuenta de Facebook y YouTube, que es César Gutiérrez Priego. Ahí estaremos participando con todos ustedes, pues tratando de seguir interactuando con todas las personas que nos apoyan y que pues, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo. César, muchas gracias y estamos en contacto. Al contrario, Manuel, un placer como siempre. Es César Gutiérrez.